Dale que tenemos una nota. Dale. Voy a la nota, y ya vamos. Dale. Sí, Babi. Luca Martínez. Roberto, estamos en el Hotel Pagliaro de ATE porque acaba de finalizar, recién hace minutos, la conferencia de prensa que dio Evo Morales junto a sus abogados, Raúl Gustavo Ferreira y Eugenio Zaffaroni. Junto a él estamos porque ayer el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia rechazó la candidatura de Evo como senador. Zaffaroni, preguntarle primero y luego le paso con Roberto Navarro. ¿Cómo se analiza este rechazo del tribunal cuando hay una situación que Evo tuvo que salir de Bolivia porque si no era asesinado? Bueno, realmente creo que es algo que no tiene mucho de jurídico entenderlo, lo puede entender mi abuelita. A alguien lo persiguen, lo hacen salir del país con amenaza de muerte y después dicen, no tiene residencia. Bueno, cualquier dictadura podría hacer eso, cualquier gobierno dictatorial nos echa del país, nos deja perseguir. Y después dice, nos priva de los derechos políticos porque no vive en el país. Bueno, es un absurdo desde todo punto de vista. Independientemente de que ya en concreto viola la propia legislación interna de Bolivia, viola mandatos que salieron del propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en casos análogos, de opositoras a Evo, incluso jurisprudencia constitucional de Bolivia. Trata en forma diferente, totalmente diferente, casos que son análogos, asimila la situación de Evo a la de un ciudadano que estuvo 10 años viviendo afuera. En fin, bueno, es una arbitrariedad que la anuncia el presidente del Tribunal Electoral anoche. El presidente del Tribunal Electoral ha sido nombrado por la autodenominada presidenta en un régimen de no derecho en que directamente, se han prolongado mandatos y se los ha legitimado el Tribunal Constitucional, ¿no? Si hubiera pasado lo contrario, si Evo se hubiera prolongado su propio mandato, todos gritarían que es un dictador y tendría razón. Bueno, pues esto también. La autodenominada presidenta es una ex senadora, porque su mandato de Senado terminó el mes pasado, de modo que, es un Estado que no respeta el derecho internacional, no le concede salvoconducto a los asilados en la embajada mexicana, están torturando a un ex ministro de gobierno preso, en fin, el panorama, el contexto es un contexto totalmente, no ya de un gobierno de facto, sino de un gobierno de no derecho. Roberto, te está escuchando el doctor Zaffaroni. Buen día, Zaffaroni, ¿qué tal? Roberto Navarro. Hola, ¿qué tal? Bien, la pregunta es si se puede, usted es el abogado o uno de los abogados de Evo Morales, si se puede discutir derecho en un país en donde no rige el Estado de Derecho. Sí, daría la impresión que es una contradicción, evidentemente, de tratar de intervenir en una elección que estamos dándonos cuenta que va camino de una proscripción por goteo, proscribiendo candidatos, procesando a otros, con un agravante que es que hasta el día 18 de abril, es decir, 2 semanas escasas antes de la elección, se podría llegar a inhabilitar candidatos que habilitó de momento el Tribunal Electoral, pero hasta el 18 de abril, es decir, hasta la víspera casi de la elección, podrían ser inhabilitados candidatos. Queda la posibilidad de que se insista en este camino de proscripción por goteo por esta vía, ¿no? Claro, porque pueden... sí, hay que agotar los recursos internos. Tampoco puede un movimiento popular autoproscribirse y digan, se autoproscribieron. Vamos, bueno. Claro, no. Sí. ¿Y internacionalmente qué más se puede hacer? Bueno, supongo que mi colega se ocupará de llevar adelante las denuncias que correspondan ante el sistema interamericano. Y trataremos de agotar todas las posibilidades jurídicas, y la lucha jurídica va a seguir. A veces en el derecho se tiene éxito, a veces no, a veces se avanza un paso, a veces se retrocede otro. Pero el derecho es lucha siempre, no es algo estático, ¿no? Zaffaroni, aquí en nuestro país en pocos días se conoció un audio del presidente del Tribunal Superior jujeño diciendo prácticamente que Milagro Sala era una presa de Gerardo Morales. Luego surgieron documentos en los que se ve claramente que se le pagó a Van der Broele para inculpar a Vudú. ¿Cómo está viendo esa situación?
Bueno, yo creo que esas situaciones gravísimas son distintas. Una es la justicia de Jujuy, otro es un sector de la justicia federal nuestro. Creo que el eje de la discusión no debe estar, no paso por alto el dolor de quienes están presos, el sufrimiento de estar preso injustamente, etcétera. Sí, no lo paso por alto, pero creo que el eje lo tenemos que llevar a otra cosa. Si tenemos presos que no deben estar presos con el nombre que se les quiera dar, sí. Algo está sucediendo muy grave en nuestra justicia y es algo que nos amenaza a los 44 millones de argentinos, y aunque en forma efectiva lo están sufriendo los que están presos, ¿no? ¿Es posible? Creo que hay que algo habría que hacer institucionalmente para que no se pueda producir ese agujero de ilegalidad en nuestra propia justicia, ¿no? Pero ¿qué cosas se pueden hacer desde lo legal? Bueno, no aventuro soluciones. Creo que la gente del gobierno tiene los conocimientos suficientes o más que lo que tengo yo para conocer cuáles son las vías jurídicas o legales o posibles dentro del marco constitucional para volver a la Constitución. Pero bueno, lo que no tengo es el panorama de posibilidades políticas, de espacio político, de frentes que se pueden abrir, etcétera. Eso no lo dispongo y eso es una decisión política. Las soluciones jurídicas dentro del marco constitucional creo que de alguna manera, en algún momento, habría que arbitrarlas, ¿no? Estamos hablando de un país vecino en donde hay una dictadura y no puede haber una elección. Sí. Y estas cosas siguen sucediendo en la región. Uno podría decir que en Argentina, más allá de que ganó las elecciones un gobierno que sí respeta los derechos individuales, ¿el lawfare continúa de todas maneras en Argentina? Bueno, estamos viviendo una situación muy regresiva en materia de derechos humanos en toda la región, por supuesto. Y bueno, tampoco el gobierno argentino, entiendo que políticamente es omnipotente, ¿no? Cada uno verá el espacio político que tiene para resolver estas cuestiones, pero básicamente insisto en algo que es, hay un agujero de ilegalidad en nuestra institucionalidad y de alguna manera hay que pensar cómo resolver ese agujero de ilegalidad. Es decir, hay un pedazo de nuestra institucionalidad que está fuera de la Constitución y hay que volver a la Constitución, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión, cuando hablábamos de Bolivia hablábamos de política, hay una cuestión por ahí de correlación de fuerzas políticas que pueden hacer pensar que por ahí no se puede lograr en este momento. Correlación de fuerzas políticas, factores de poder, etcétera. Yo no tengo el panorama completo, no puedo dictarle decisiones políticas al gobierno, ¿no? Está claro. Eso, lo estarán evaluando, calculo, gente democrática que también debe estar pensando lo mismo que estoy pensando yo. Y verán cuál es el espacio político que tienen. Pero lo que destaco sí es la situación grave. Ningún Estado de Derecho es perfecto, por supuesto, ¿no? El Estado de Derecho perfecto es un ideal. Más o menos nos acercamos, nos alejamos del modelo ideal. Entonces, estamos en algún aspecto con este agujero de institucionalidad. Sí, nos aleja un poco del modelo del Estado de Derecho, pero calculo que estará alguna gente pensando cómo acercarnos un poco más al modelo, ¿no? Claro. Zaffaroni, muchas gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, un abrazo. Chao, un abrazo grande. Roberto, sí, agrego un dato más que Zaffaroni exponía recién en conferencia. Esta decisión del Tribunal Electoral no es casualidad la fecha, porque hoy en Bolivia comienza el carnaval, una celebración extensa de aproximadamente 2 semanas, donde prácticamente no hay noticias y no hay posibilidad de movilización. Por eso entendía que la decisión, la noche de ayer del Tribunal Supremo Electoral, tiene que ver con esta intención de que no tenga visibilidad en Bolivia, y agregado a ese dato que Zaffaroni exponía también recién, que hasta el 18 de abril hay posibilidades de impugnaciones, por lo cual la situación democrática en Bolivia corre cierto peligro. Gracias, Lucas, un abrazo grande. Abrazo grande, Roberto, hasta luego. El Destape Radio. El Destape Radio. Roberto Caballero le pega fuerte y al medio. De lunes a viernes, a las 19, el resumen del día, en el Destape Radio.